Buenos días. Va a dar comienzo el acto de firma del Plan Director de Políticas Activas de Empleo para Extremadura 2024-2027. En primer lugar, rubrica el documento la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. A continuación, firma la secretaria general de la Unión General de Trabajadores Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar. Firma el plan la secretaria general de Comisiones Obreras Extremadura, Encarnación Chacón Belmonte. Para finalizar, rubrica el documento el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Francisco Javier Peinado Rodríguez. A continuación, toma la palabra la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Hace hoy justamente un año que tomaba posesión como presidenta de la Junta de Extremadura en el Museo de Arte Romano de Mérida. Y allí decía que nos esperaban unos años de trabajo, de exigencia, de ilusión y de responsabilidad. De trabajo, porque todo cambio requiere tiempo y dedicación. Exigencia, porque nací bastante obstinada y siempre aspiro a mejorar las cosas y no doy ninguna batalla por perdida. Ilusión, porque es el motor emocional de la política. Y responsabilidad, porque creo que es la manera que tenemos los servidores públicos de devolverle a la ciudadanía la confianza que depositan en nosotros. Es verdad que la vida es aprendizaje, estamos aprendiendo desde que nacemos, desde la cuna hasta el último adiós, cada día es una lección y yo desconfío bastante de aquellos que lo dan todo por sabido, que no dudan jamás, porque no hay camino sin incertidumbre. Pero es verdad que después de este año miro para atrás y lo que siento es orgullo del camino recorrido, orgullo del compromiso de la gente, del apoyo a nuestras iniciativas, del trabajo y del esfuerzo de todo el Gobierno y, por supuesto, de vivir días como hoy, donde vamos a acordar, vamos a firmar pues este plan que es absolutamente fundamental y un paso importante en nuestra transformación. Este plan director de políticas activas de empleo para Extremadura 2024-2027 lo que establece es ese marco de actuación y esa guía para implementar y poner en marcha otra serie de planes más específicos en los que ya estamos trabajando, como es el caso del Plan de Autónomos y el Plan de Empleo, a los que luego le van a seguir el Plan de Empleo Juvenil y el Plan de Empleo y Discapacidad. Este plan director se ha elaborado con los agentes sociales que están hoy aquí presentes, con la patronal, con los sindicatos, y yo creo que esto es crucial para facilitar ese consenso y la colaboración y para asegurarnos de que todos los intereses, tanto de las personas desempleadas como de los trabajadores y de los empleadores, estén representados y fomentamos así un importante ambiente de confianza y de cooperación. Un plan director que se ciñe a las necesidades actuales del mercado laboral, que va a servir para contribuir al desarrollo económico y social y que va a fomentar la empleabilidad, reducir el empleo y a promover la creación de empleo de calidad, que es fundamental en el crecimiento económico sostenible. En este diagnóstico que hemos hecho del documento, un documento que, como digo, ha sido consensuado, se muestra una Extremadura que se ha visto históricamente afectada por unas cifras de desempleo superiores a la media nacional
así como esa persistente amenaza de despoblación que lo que ha hecho es poner en riesgo en muchas ocasiones la vitalidad de nuestras localidades. Además, como sabéis, el desempleo en Extremadura siempre ha golpeado con mucha más fuerza a las mujeres, a los jóvenes, a los parados de larga duración. Esa falta de diversificación económica y esa dependencia de sectores tradicionales y del sector servicio ha contribuido a agravar esta situación. La presente propuesta de este Plan Director de Políticas Activas de Empleo para Extremadura 2024-2027 va a revitalizar la economía regional, va a reducir las cifras de desempleo y la temporalidad y va a impulsar la cohesión social y territorial. A través de 8 objetivos generales y de 4 líneas estratégicas, vamos a construir ese camino que nos lleve a todos a un futuro más próspero, sostenible e inclusivo para Extremadura. Y no se trata solamente de generar empleo, sino de establecer las bases para un crecimiento económico, equitativo y duradero que responda a las necesidades actuales, pero que también prepare a nuestra región para los desafíos del futuro. Me gustaría destacar de este plan su compromiso firme con la igualdad y con la transformación digital y ese acento que se ha querido poner en la colaboración del sector público con el sector privado y con toda la sociedad civil para llevar a cabo iniciativas con éxito sin olvidarnos de ese impulso a los grandes proyectos empresariales que tienen ese impacto importante tanto en el empleo como en la economía regional. Como todos ustedes saben, es una máxima para nuestro Gobierno el apoyo a los autónomos y por eso está puesta en vigor también el decreto de ayudas al autoempleo con 50 millones de euros, el doble del presupuesto consignado en el anterior plan, en la anterior convocatoria, y con él vamos a fomentar el alta de al menos 6.000 nuevos trabajadores profesionales autónomos. Como decía, este plan ha sido diseñado con las aportaciones de los agentes sociales a los que quiero agradecer esa colaboración. Y uno de los objetivos fundamentales es conseguir que el SESPE sea sinónimo de empleo y no de desempleo, que el SESPE tenga un papel activo y no un papel pasivo y que nuestras empresas y nuestros autónomos acudan al SESPE en busca de esos perfiles profesionales que necesitan. La transformación de Extremadura tiene una parte importante de ánimo, es anímica, pero también es sistémica. Nace de la ilusión, pero tiene ya reflejo en los indicadores, en los rankings, en la inversión y en las portadas de los periódicos. Nuestra tierra ya avanza con firmeza hacia su futuro, lo hace con profesionalidad, lo hace con responsabilidad y lo hace con el apoyo de miles y miles de extremeños y extremeñas, porque los grandes proyectos no tienen nombre y apellido, son de toda la ciudadanía y en estos momentos la fuerza de Extremadura es la de todos. Hace un año que tomé posesión, como decía, y gracias a acuerdos como el que hoy vamos a firmar, pues tenemos la certeza de que estamos avanzando en la dirección correcta, que es la de la escucha, que es la del acuerdo, que es la del rigor y que es la del respeto. Decía también que el cambio en Extremadura requiere trabajo, exigencia, ilusión y responsabilidad. Y son 4 palabras que, desde luego, me han acompañado desde que inicié este reto maravilloso. Agradezco una vez más a todos los implicados su generosidad, su visión y su capacidad para poder entender la realidad y también ser capaces de transformarla en beneficio de todos los ciudadanos. Extremadura es la suma de talentos y hoy yo creo que damos un paso importante y nos abrimos camino hacia nuestro futuro. Muchas gracias a todos. Seguidamente interviene la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar. Buenos días a todos y a todas. Firmamos hoy el primero, que espero que sea fruto de
de muchos otros acuerdos que esperamos salgan del diálogo social y de la concertación social en esta legislatura. Quiero agradecer, en primer lugar, a los negociadores de todas las partes su labor para lograr este plan director, que consideramos estratégico para mejorar nuestro mercado de trabajo. Este plan es un resultado palpable de diálogo social, de una unión de voluntades, de forma que los firmantes ponemos por encima de nuestros intereses legítimos particulares nuestro compromiso colectivo por el interés general de Extremadura. Nuestra región constituye un referente en el diálogo social a nivel nacional y tiene que seguir siéndolo en el futuro, manteniendo su valor, su capacidad y su eficacia frente a quienes lo cuestionan. Desde UGT colocamos el diálogo social en una posición central de nuestra acción sindical. Lo consideramos como una importante fórmula para defender los intereses de la clase trabajadora y aumentar de manera significativa su calidad de vida. Quiero reseñar algo obvio. No son fáciles estos acuerdos. Como es natural, las partes firmantes no coincidimos en todo. Negociar no significa pelearse y a veces significa dejar cada uno en su recámara cosas que le hubiera gustado sacar, lógicamente. Desde UGT hemos puesto de manifiesto, por supuesto, en este plan, en algunas ocasiones, el desacuerdo que también tenemos en algunas cosas, pero eso no impide que articulemos consensos en torno a objetivos comunes y transversales. En esta nueva etapa teníamos que empezar necesariamente por negociar las políticas activas de empleo, porque el mercado de trabajo extremeño sigue siendo nuestra principal preocupación. Este plan director servirá como ruta de trabajo clave para los próximos años, para que nuestra sociedad en general y los agentes que operan en el mercado de trabajo en particular tengan la necesaria certidumbre sobre los objetivos y las medidas que se van a poner en marcha, lo que sin duda contribuye a la estabilidad económica y social de Extremadura. Vemos que el paro registrado mejora, pero también somos conscientes de que las dos últimas EPA nos han dado un toque de atención. La situación no es óptima si observamos que la reducción de paro no ha permitido a todos los extremeños mejorar sus oportunidades por igual. Han pasado ya 4 años de la pandemia, pues bien, en Extremadura hay 10.700 extremeños y extremeñas que, según la EPA, llevan más de 4 años en desempleo, desde antes de la pandemia. Y ese es el principal síntoma de que algo hay que ir cambiando. Una proporción muy importante del desempleo se ha venido cronificando y dejando atrás a muchas personas, y no podemos permanecer con los brazos cruzados. Las políticas activas de empleo, que establece la reciente Ley de Empleo, son la principal respuesta al desempleo estructural. Las políticas activas no están destinadas a crear empleo porque esa cuestión está vinculada al crecimiento económico y al aumento de la demanda de trabajo por el sistema productivo, que ahí sí tenemos que seguir trabajando y redoblando esfuerzos. Por ejemplo, en materia de industrialización. Yo siempre digo industrialización porque se habla en España de la reindustrialización, pero en Extremadura tenemos que avanzar todavía en el camino de la industrialización. La función propia y esencial de estas políticas activas deben ser la igualdad de oportunidades de las personas desempleadas, poniendo a disposición de todas ellas las medidas, los servicios para el empleo y los programas de empleo y de formación que se ajusten de forma personalizada y directa a su situación. Por ahí han ido las propuestas de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores para este plan, por la necesidad de focalizar a los beneficiarios, por incrementar las políticas activas que se vienen desarrollando y que consideramos absolutamente insuficientes para la dimensión del paro de larga duración existente y que afecta a un 44% de los desempleados extremeños. Hemos defendido la prioridad de dirigir con mayor intensidad las políticas activas a las mujeres, a los jóvenes y a los mayores de 55 años como colectivos prioritarios de esa vulnerabilidad. Las ayudas y los programas tienen que llegar primero a los que tienen baja empleabilidad. Y en esto sí coincido también con la presidenta. Entendemos que hemos planteado el fortalecimiento y la modernización del SESPE. El SESPE debe ser un servicio eficiente y de calidad para encontrar empleo y no un conjunto de meros centros de registro de parados. El SESPE debe cambiar para atraer todas esas personas desempleadas que recurren a otras vías para orientarse e insertarse laboralmente para formarse y cualificarse, cuando el SESPE debe ser el referente. Y termino. Nuestro sindicato considera que este plan director debe dirigirse a adaptar nuestro mercado de trabajo a la sociedad extremeña actual, conjugando los intereses de los trabajadores con las necesidades de las empresas. Todas las partes firmantes nos comprometemos con este plan a trabajar para garantizar como derecho subjetivo el conseguir un empleo de calidad en Extremadura y que todas las personas paradas tengan un acceso directo a las políticas activas que requieran en su itinerario personalizado. Como se ha demostrado a lo largo de las últimas décadas, gracias al consenso y al acuerdo social, siempre es positivo disponer de una planificación que nos permita afrontar con herramientas y garantías suficientes los cambios y los retos del futuro del mercado laboral de trabajo extremeño. Y con ese firme compromiso con la región, UGT firma este plan
porque los extremeños necesitamos un empleo digno que UGT firma. Es el turno de palabra ahora de la secretaria general de Comisiones Obreras, Encarnación Chacón Belmonte. Buenos días. Para Comisiones Obreras es una responsabilidad el seguir trabajando en el ámbito del diálogo social, porque entendemos que es necesario consensuar las políticas públicas con el mundo del trabajo al que representamos. Esa es la línea que, desde luego, ya la avalamos en el primer acuerdo celebrado a primero de este año, en febrero, el acuerdo institucional para garantizar esa ruta que es el diálogo social. Posteriormente, en el Consejo de Concertación, donde establecimos ya unas comisiones que van a permitir ese diálogo, ese trasvase de conocimiento, de realidades para mejorar la vida de la gente en nuestra región. Y ahora, esta primera firma de este acuerdo, que esperemos que no va a ser el último, vamos a seguir trabajando, consensuando políticas con el actual Gobierno, en este caso centradas en el empleo, una de las prioridades que manteníamos ya en ese primer proceso de concertación. El empleo, pero no un empleo cualquiera, sino un empleo de calidad. Para eso, este plan que presentamos aquí va a significar la posibilidad de negociar los dos planes de empleo que tenemos de cara al 2024-2025 y 2025-2026 para garantizar la estabilidad también en el mercado laboral en nuestra región. Y mirad, ese mismo plan establece un exhaustivo análisis de las condiciones laborales que tenemos en la región y nos dice algunas cosas, entre otras que es verdad que todavía tenemos precariedad en la contratación, pero también nos dice algo importante, que hemos avanzado en la estabilidad en los contratos que se hacen en nuestra región. Y eso, evidentemente, tiene unas causas, y las causas son la reforma laboral que conseguimos al final de que se primara la estabilidad en el empleo, porque además eran ya directrices que venían de la propia Europa y ya estaba bien la precariedad que teníamos en nuestro país y nuestra región. Y por otro lado, algo también muy importante, el crecimiento económico, que también desde Comisiones Obreras lo venimos diciendo. Ese crecimiento económico viene también cuando los trabajadores y trabajadoras vemos mejoradas nuestras condiciones salariales y nuestras condiciones laborales. Y es fruto, evidentemente, pues de esa subida de pensiones que ha permitido que la gente que cobra de las pensiones tenga un nivel de vida aceptable y, por supuesto, la subida del salario mínimo interprofesional en nuestra región, que ha arrastrado y está arrastrando el resto de condiciones económicas en los distintos convenios colectivos. Por lo tanto, partimos de una realidad óptima para seguir creciendo y, sobre todo, no olvidar lo que tenemos, los fondos de recuperación de europea, que evidentemente también ya están siendo presentes en nuestra región y van a incentivar pues esa creación de industria que también nos va a venir para los trabajadores y trabajadoras de nuestra región, porque van a conseguir que tengamos mejores empleos y de mejor calidad. Por lo tanto, deciros que para Comisiones Obreras es, como decía al inicio, una responsabilidad el seguir trabajando para mejorar la vida de la gente, sobre todo aquella que representamos, que es la clase trabajadora, y a través de este instrumento vamos a seguir poniendo en marcha esas medidas y, sobre todo, para llegar a las personas que tienen mayor dificultad para acceder al empleo. Estamos hablando de la gente joven, estamos hablando de las mujeres y estamos hablando de los parados de larga duración. Ese será el foco fundamental de las medidas que desde Comisiones Obreras, junto con el resto, tanto UGT como la patronal y el propio Gobierno, vamos a trabajar para que, en definitiva, baje el paro en nuestra región, sigamos por esa senda y, por supuesto, mejore la empleabilidad, mejore la calidad del empleo. Y ya para terminar, confío que en esa misma línea consigamos al final acordar esa mejora también de las condiciones laborales que va a significar, no en este ámbito, pero sí las consecuencias las vamos a tener cuando consigamos esa firma de la reducción de la jornada laboral para poder conciliar realmente nuestra vida personal, laboral y familiar. Muchísimas gracias. A continuación interviene el secretario general de la CREX, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Muy buenos días. Para la Confederación Regional Empresarial Extremeña os aseguro que hoy, aunque es un día más de trabajo, es un día significativo, sobre todo porque se pone de largo con esta rúbrica el trabajo que llevamos haciendo durante meses de manera conjunta en el ámbito del diálogo social con el Gobierno de la Junta de Extremadura y con los dos sindicatos representativos de la comunidad autónoma, con UGT y Comisiones Obreras.
Yo quiero agradecer por eso este marco que sea factible a la presidenta de la Junta, que precisamente lo está propiciando, lo está facilitando y además se lo está creyendo. Y os aseguro que es algo que creo que no es fácil, de los que en el día a día estamos sentados en las mesas y sabemos a veces las discrepancias con las que partimos y lo que a veces exigimos incluso, si me permitís, aunque dentro de un orden, pues creo que para quien gobierna siempre es mucho más fácil obviar lo que puede ser el diálogo social, porque no deja de ser otro sistema de control y de participación que a veces te puede encorsetar tu acción del Gobierno del día a día. Por eso yo creo que es muy importante la vocación de la presidenta y también quiero agradecer al consejero de Presidencia y Diálogo Social la coordinación que está haciendo en este ámbito y hoy que toca hablar de empleo y también de economía, que aunque la presidenta se ha referido a todos los planes en los que estamos ya muy avanzados en el ámbito del empleo, es de reconocer que también en economía estamos trabajando ya en 5 planes que estaban dentro de la declaración de diálogo social y el consejero de Economía, mi amigo Guillermo, pues creo que también está, aunque le estemos dando muchos dolores de cabeza, yo creo que está también facilitando. Y, cómo no, tengo que agradecer muy especialmente a todo el equipo del SESPE, encabezado por la secretaria general de Empleo, el secretario, directores generales de Empleo, de Formación, también el Observatorio de Empleo, que ha hecho un trabajo muy importante, que decía antes la secretaria de Comisiones Obreras. El plan, si lo veis, tiene una parte que yo creo que nos hace una fotografía muy real de la situación en la que está el empleo en nuestra comunidad autónoma. Y, desde luego, como decía, esto es fruto de muchas horas de trabajo y lo decía la presidenta, lo ha dicho en algún momento de su intervención, ha dicho la palabra esfuerzo. Esto requiere de muchísimo esfuerzo. Y yo en ese esfuerzo, desde luego, me vais a permitir también que hoy reconozca públicamente a las organizaciones sindicales, al personal y a las personas que representan a comisiones y la Unión General de Trabajadores en Extremadura el esfuerzo que hacen por intentar llegar a acuerdos que no siempre son fáciles y sobre todo en los contextos que políticamente, por desgracia, tan convulsos se están viviendo en todos los ámbitos. También en Extremadura, donde yo espero y deseo, presidenta, y de aquí que conste hoy públicamente nuestro apoyo para que pueda seguir este Gobierno con el mandato que tiene y que tenga una estabilidad dentro de un orden y de las aritméticas parlamentarias que, por supuesto, democráticamente hay que respetar y reconocer. Más allá de eso, yo del plan me gustaría también poner en valor algo que ha comentado la presidenta de 3 aspectos que tenía muy importantes. Uno es obvio, el tema de facilitar el empleo, también la cohesión social, pero también la generación de riqueza y de reactivar la actividad económica. Es muy importante, y tú lo sabes, consejero, porque lo hemos hablado, que el SESPE de una vez por todas mejore en eficiencia en esa labor fundamental que debiera de tener y que, por desgracia, no tiene hoy en día, que es la intermediación entre oferta y demanda. Sabemos que tenemos todavía más de 70.000 personas inscritas en las oficinas públicas de empleo demandando un puesto de trabajo, lo cual es un derecho y en el que todos estamos comprometidos a ello, pero yo desde aquí también tengo que poner en conocimiento que las empresas seguimos teniendo muchísimos puestos de trabajo sin cubrir todavía, algo que está lastrando el crecimiento de las propias empresas y que está lastrando también el desarrollo socioeconómico de esta región. Y ahí, evidentemente, no hay que pensar y ser simplista en análisis, como a veces se hace, de que es que los parados no quieren trabajar. No lo creo. Podrá haber personas que individualmente estén en esta situación. Yo creo que hay que hacer un análisis más multicausal en el que analizar realmente los motivos y que es obligación de todos, y en eso asumimos también en la parte que nos corresponde a la parte empresarial, el intentar facilitar, quizá lo decían también las representantes sindicales, yo soy consciente de ello, de que tenemos que ser cada vez más atractivos a la hora de ofertar los puestos de trabajo, por la vía que podamos, obviamente, porque hay que ser conscientes que nosotros ofrecemos las retribuciones que podemos interiorizar para la rentabilidad de nuestras empresas en una región como la nuestra, pero también, evidentemente, en eso tenemos que avanzar y somos muy conscientes en ello. Pero yo creo que hay otros muchos retos también que están afectando ahora mismo a la facilidad de empleabilidad de estas personas que están ahora mismo demandando empleo. En ello, obviamente, aunque sea un mantra siempre habitual, está la formación, pero una formación ad hoc y muy adecuada a lo que hoy demandamos las empresas. Y luego también el mejorarle otras situaciones personales que tienen, como puede ser, por desgracia, la falta de acceso a unos servicios de movilidad público que nuestra región adolece. Eso es un tema obvio y que tiene que ser un lastre y lo está siendo también en una región como la nuestra, donde cada vez pues sabemos todos que cualquier persona que tenga que desplazarse desde su domicilio a un puesto de trabajo que esté fuera de su localidad,
prácticamente la única opción que tiene es su vehículo particular. No todo el mundo tiene un vehículo particular y luego además el coste que tiene ese traslado diariamente, pues también a veces no es posible o no facilita que se accedan ciertos puestos de trabajo. Yo ya para finalizar, porque no quisiera cansar más, tan solo me quedo, como os he dicho, con el trabajo que se está realizando en el ámbito del diálogo social en Extremadura y que creo sinceramente que estamos en una oportunidad que tenemos que aprovechar para que de una vez por todas haya un cambio de modelo productivo en esta tierra, y eso tiene que empezar también, desde luego, por cada una de las personas que vivimos en este territorio, donde tenemos que mentalizarnos de que además este plan director que hoy hemos rubricado, como digo, no solo afecta a los desempleados, también afecta a los ocupados, porque si cada vez mejoramos muchísimo más la productividad de las personas que estamos trabajando hoy en día, estaremos permitiendo que crezcan nuestras empresas y que, en definitiva, demanden más puestos de trabajo. Nada más, muchísimas gracias por vuestra participación y atención, y salud y ánimo. Comienza el turno de preguntas. Cuando finalice, se hará una foto de familia. Sí que hay. Buenos días. Yo quería preguntarle a la presidenta, ha comenzado haciendo un poco balance de este año desde que tomó posesión, sin embargo, ha cambiado un poco la situación de la región, sobre todo por la salida de Vox. Conocíamos ayer, a través de sus representantes de la Asamblea, que no tienen intención Vox no tiene intención de devolver esa acta de senador que tiene su líder en la región. Entonces, conocer un poco cuál es la valoración que hace desde el Gobierno y si eso puede condicionar la acción de su Gobierno de aquí en adelante. Bueno, yo creo que esa reflexión que hacía ayer el portavoz de Vox pues es una muestra más de la incoherencia de ese partido. A nosotros nos han puesto sobre la mesa una ruptura por un motivo que estaba fuera del acuerdo de gobernabilidad que firmamos, que tiene 60 puntos y que es público y transparente. Y más allá de eso, lo que tienen que tener es la coherencia de renunciar a las prebendas que estaban consideradas en ese acuerdo que unilateralmente han roto. Yo creo que es de sentido común lo que estamos pidiendo, y lo que tiene que hacer el señor Pelayo es ser coherente pues con lo que ha decidido su partido a nivel nacional, sin pensar en ningún momento en el interés de los extremeños y las extremeñas. Ellos también, desde Vox, decían que lo harían a cambio de que usted dejara la presidencia. No sé si realmente claro. suena a puentes un poco rotos. No sé si la estabilidad está condicionada a la legislatura. Nosotros no hemos roto nada. Nosotros seguimos estando centrados en lo importante, que es gestionar, que es Extremadura, que son los extremeños. Y hay una diferencia abismal en ese planteamiento populista que hace Vox, y es que yo soy la presidenta porque lo propone el Partido Popular, porque sacamos 28 escaños, porque tenemos mayoría, la teníamos con su apoyo en la Cámara, y el señor Pelayo es senador por el Partido Popular, también propuesto por el Partido Popular. Yo creo que la diferencia es bastante notable y abismal. De verdad que ninguna preocupación. Nosotros tenemos la hoja de ruta marcada y a eso nos vamos a dedicar, y lo que vamos es a seguir tendiendo la mano, como hemos hecho hasta ahora, a Vox y al resto de grupos parlamentarios, pues para poder sacar hacia adelante medidas que sean buenas para todos los extremeños. Muchas gracias. Y quería preguntarle a los agentes sociales y a la patronal un poco hoy. Parece que el Ministerio, sindicatos, patronal se van a volver a reunir para cerrar el tema de la reducción de la jornada laboral. Me gustaría saber un poco su opinión de los efectos que pueda tener en una región como la nuestra, ¿no? Sobre todo que hay sectores como agricultura, construcción y comercio, sobre todo, que por parte de la patronal decían que pedían una moratoria a la hora de aplicarse la ley. Era por conocer un poco su valoración de cómo podía afectar esa reforma a la región. Bueno, ya lo decíamos al inicio, es una necesidad. Estamos hablando de una normativa que lleva más de 40 años. Creemos que la sociedad ha cambiado, los beneficios empresariales son abismales, lo estamos viendo el día a día, ¿no? Las ayudas que parten desde los gobiernos hacia las empresas son considerables, y para cuando nos toca a la clase trabajadora vivir un poquito este aire de bonanza. Es el momento de reducir la jornada, es el momento que eso va a significar crear más empleo, obviamente. Por lo tanto, desde Comisiones Obreras vamos a insistir que los empresarios sean coherentes en esta materia y responsables, porque es cierto que en algunos convenios ya lo tenemos. En algunos convenios tenemos hasta menos horas que lo que indica lo que vamos a sacar por norma en el Estatuto del siglo XXI para los trabajadores y trabajadoras. Es algo
que teníamos que haber conseguido ya, porque eso sí que ayuda a conciliar también, evidentemente, los recursos públicos que se pongan a disposición de las personas que necesitamos esas conciliaciones, pero también nuestras jornadas laborales. Y es importante que tengamos tiempo para vivir al margen del ámbito laboral. Por lo tanto, confiamos en esa responsabilidad de los empresarios de este país para que realmente consensuemos algo que es elemental. Nos pasó con el salario mínimo, iba a acabar con el empleo, todo lo contrario. Si lo que significa es mayor riqueza también para las personas y mayor capacidad de gasto y de inversión, ¿no? Eso moviliza. Pues eso va a ocurrir también con la reducción de la jornada laboral. Al final dirán, oye, qué bien la reforma laboral que da estabilidad a la gente, oye, qué bien la subida del salario mínimo porque hace que la gente tengamos unos salarios un poco más decentes, qué bien la subida de las pensiones con el IPC, es bueno, es saludable. Pues lo mismo es esto, igual, en la misma línea. Por lo tanto, confiamos y esperamos en esa responsabilidad empresarial, que lo han hecho muchas veces y que esta vez es muy necesario para el país y también, por supuesto, para nuestra región. Muchas gracias. A ver, está claro que lo que queremos es llegar a acuerdos y que la jornada laboral se reduzca, porque, como bien decía la compañera Encarna de Comisiones Obreras, es una jornada que nos ha tocado más de 40 años. Y es cierto también lo que ella decía, que hay convenios colectivos que ya estamos por debajo. Lo que está claro es que tenemos que pelear por aquellos sitios donde no hay un convenio colectivo tan fuerte, donde los trabajadores y las trabajadoras no están tan protegidos, porque a lo mejor hay menos representación sindical y, lógicamente, ahí sí se abusa de la jornada laboral. Yo no digo que todos los empresarios lo hagan, pero aquí hay como en todos sitios, o sea, gente que abusa en todos los sitios. Entonces, lógicamente, nosotros peleamos por esa reducción, no porque en aquellos sitios donde negociamos ya la tenemos y la tenemos incluso más baja, sino por aquella gente o aquellos colectivos, aquellos sectores donde la jornada laboral sigue siendo excesiva, donde hay menos control, donde hay menos de alguna forma, fuerza sindical, porque está claro que donde tenemos una fuerza sindical fuerte y una fuerza sindical que defiende a los trabajadores y las trabajadoras, conseguimos a través de convenios muchas cosas. Es prioritario que haya un acuerdo. Nosotros queremos que haya un acuerdo con la patronal también, porque es mucho más fácil la implantación, porque además eso luego tiene que ir al Parlamento y, lógicamente, tiene que tener los apoyos parlamentarios suficientes para que salga. Por lo tanto, es fundamental y prioritario que lleguemos a acuerdos y, evidentemente, desde aquí también pedimos a la patronal pues que de alguna forma negociemos, como hemos hecho en muchos temas, en otros negociamos la reforma laboral, hemos negociado muchas cosas con la patronal y yo creo que en ese sentido espero que haya responsabilidad y que podamos llegar a un acuerdo para esa reducción de la jornada laboral. Bueno, como os podéis imaginar, para la CREEX, como representante en la Comunidad Autónoma de CEO y CEPIME, estamos totalmente alineados con lo que hoy se va a llevar a la mesa, que además se ha decidido en una reunión que ha habido el lunes de trabajo para ello. Y nosotros, en principio, lo que estamos en contra de la reducción de la jornada laboral, tal y como lo ha planteado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, que parece que vive en otro mundo. No sé si es que coge el cohete de la economía de su presidente y está en la luna y piensa que está en un mundo de yuppie y donde, obviamente, aludiendo a algo de sentido común, que yo reconozco además y es normal que las organizaciones sindicales reclamen, que es las mejoras de las condiciones laborales para los trabajadores, pues lo que pretende por llevarse es una amplísima parte del tejido productivo de nuestro país y, en este caso, en Extremadura, todavía con mayor intensidad. Porque a nadie se nos puede escapar que sectores como el servicios o el sector terciario y primario, si me permitís hablar más genéricamente, tiene una dificultad evidentísima, sin que tenga un impacto en la productividad del capital humano, una reducción de jornada manteniendo los mismos salarios. Eso es obvio, yo creo. Otra cuestión sería el sector secundario, donde evidentemente en ciertos procesos productivos, industriales, incluso yo uno que conozco bien de cerca, como es la construcción, y bien se ha comentado antes, ya de por sí los convenios colectivos prevén reducciones de jornada, donde ahí lo que ha habido es un compromiso de mantener la productividad porque te lo permite organizando jornadas de trabajo de otra manera. Pero claro, pequeños comercios que en teoría tienen que atender unas aperturas, bares, establecimientos de hostelería, servicios de dependencia, servicios públicos que se están prestando ahora mismo, donde hay que atender las 24 horas, pues evidentemente una reducción de jornada como la que se está pidiendo por parte de la ministra, pues evidentemente lo único que conlleva es que, bien se decía aquí, hay que contratar más trabajadores. Lo primero, ¿están esos trabajadores disponibles? Porque esa es otra cuestión que hemos puesto encima de la mesa. ¿Están esas trabajadores o trabajadoras para que la podamos contratar mañana sin que se resienta la productividad de las empresas? Esa es la primera pregunta que la ministra se le hace y no contesta. A eso no contesta.
si tenemos personal preparado para realmente incorporarlos directamente. Y luego, obviamente, también llegamos a otro problema. Si lo que se reduce la jornada, imaginemos, no pongamos una casuística, son 2 horas y media a la semana, yo tengo un pequeño comercio que solo tengo un empleado y que contrato a una persona por 2 horas y media. Porque entonces empezaremos a hablar de trabajo precario, ¿no? Y de poca calidad, pero habrá que tener mi negocio abierto a las horas que tiene que estar. Por lo tanto, esto tiene muchas aristas. Nosotros también lo han dicho las secretarias generales, entendemos que los tiempos evolucionan, que tenemos que negociar. Si lo hacemos en los convenios colectivos todos los años y se han reducido jornadas, se han mejorado permisos, se mejoran retribuciones, se mejoran condiciones, en eso estamos. Lo único que pedimos es que se aparte el poder político y nos deje en el diálogo bipartito que históricamente mantenemos aquí, en la negociación colectiva, los representantes de los trabajadores y de las empresas, que lleguemos a esos acuerdos. Porque además van a ser acuerdos mucho más reales, que van a hacer menos daño, porque son las personas que representan a nuestras organizaciones en esas mesas de negociación los que bien conocen su casuística. Si hablamos de convenio de empresa, de la propia empresa. Si hablamos de convenio de sectores, del sector. Y si hablamos de convenios de sector y territoriales, como hay muchísimos convenios todavía aquí en Extremadura de ámbito provincial o regional también, pues también sabemos las casuísticas de Extremadura para poderlas atender y por lo menos, hombre, no hacernos daño, avanzar en lo que todos queremos, pero no hacernos daño, porque si no, lo que estaríamos haciendo es una pobre ayuda a la clase trabajadora también y, evidentemente, a las empresas y especialmente, me voy a permitir, a la microempresa y a los autónomos, que como siempre son los más débiles, porque no quiero ni mucho menos, perdóname, Encarna, contraponer nada. Aquí se habla de las superrentabilidades. Yo en las empresas que participo, que son pequeñas empresas, no tengo superrentabilidades, por desgracia, y sé que la mayoría y el amplio porcentaje de las pequeñas empresas no están en esos niveles de rentabilidad que puede estar la gran empresa, la banca, en fin. Seamos conscientes entonces, y por eso decimos, esas empresas de por sí ya están reduciendo sus jornadas con sus trabajadores, los convenios que tienen, pero no se obliguemos por vía de negociación en el Estatuto de los Trabajadores a que todas las empresas, sin tener en cuenta su situación y sus casuísticas, tengan que verse abocados a una situación que les va a poner en peligro su sostenibilidad. Sí, buenos días para la presidenta. En primer lugar, quería si podía concretar algo del plan director, porque no se nos ha facilitado el documento, supongo que después, pues ha dicho 8 objetivos, 4 líneas. Concretarnos un poquito si hay partida presupuestaria en esa parte. Por otra parte, quería, en relación a la ruptura con Vox, ¿le da tranquilidad que el PSOE haya anunciado que por ahora no hay moción de censura? Bueno, con respecto a la primera parte, se va a repartir el plan, se os va a dar a todos. Ya hemos dicho que tiene 8 objetivos y 4 líneas estratégicas. Y también hemos avanzado que una de las partes fundamentales y un objetivo que tenemos muy claro es ir de la mano de las empresas para hacer ese trabajo de prospección que hasta el momento no se estaba haciendo. Yo creo que es importante casar las necesidades que tienen las empresas de trabajadores con los perfiles de las personas que están demandando trabajo. Es una actitud mucho más activa de salir al territorio y no esperar a que sea la dirección contraria. Con respecto a lo que planteas del Partido Socialista, ojalá y ellos vuelvan a asumir la labor que se les dio en la Cámara hace un año, que es la labor de hacer oposición seria y oposición constructiva. Y de verdad que en ningún momento hemos tenido líneas rojas ni cordones sanitarios. Nosotros hablamos con todos los partidos que conforman la Cámara, lo hemos demostrado en ocasiones, como por ejemplo con el acuerdo que firmamos para una financiación justa para nuestra región. Yo creo que hay muchas cosas en las que podemos ponernos de acuerdo e ir de la mano por el bien de Extremadura. Estamos trabajando ya en el presupuesto del año 2025, será un buen presupuesto y yo lo que espero es altura de miras y que todo el mundo sea consciente de la situación que estamos viviendo los extremeños y poner por delante pues, la necesidad de esa estabilidad, de esas certezas, que es lo que necesita la gente. Bueno, no tiene una dotación económica específica porque la dotación la tendrán los planes individuales y las ayudas que vayamos sacando y que cuelguen de este plan, que es el marco de actuación.
A ver, Presidenta, también son dos cuestiones. Una es, el PSOE ha planteado para poder llegar a acuerdos o para hablar que se deroguen algunas de las cosas que se han iniciado con respecto al acuerdo que estaba suscrito con Vox. Se ha referido también a la ley de la memoria histórica que estaba ahí en vías de cambio. ¿Qué pasará con eso? Y la segunda cuestión, el sistema de financiación, la modificación del sistema de financiación. Esta semana hubo una reunión. La consejera ya explicó la posición de Extremadura, pero me gustaría saber la posición de la presidenta, que ha demandado en varias ocasiones que se reúna la conferencia de presidentes para establecer un acuerdo marco, un modelo unido entre todas las regiones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nada de lo que hemos puesto en marcha se va a derogar, porque todo lo que hemos hecho lo hemos hecho muy conscientes y sabiendo que era lo mejor para los extremeños. No hemos tenido que sufrir ninguna imposición, en este caso de Vox. Con respecto a la ley de memoria histórica, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, ahora mismo no es la prioridad de este Gobierno. No vamos a poner en marcha esa ley de concordia, que era a la que nos habíamos referido, no tanto derogar la ley de memoria histórica que existía, sino de ampliar que esa memoria y ese respeto a las víctimas pues fuera para todos de la misma manera. Pero, como digo, no está encima de la mesa y no es nuestra prioridad. Y habías preguntado por la reunión que ha habido del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Mi posición, lógicamente, es conocida, es sabida, es la misma que la que tiene la consejera de Hacienda, y lo que reiteramos es que se pueda debatir en un marco de multilateralidad, que se convoque la conferencia de presidentes, porque aquí lo que está sufriendo Extremadura es el perjuicio de los privilegios a los que nos está sometiendo el chantaje independentista y que Sánchez asume y admite sin pudor alguno. Por tanto, ese melón se tiene que abrir, se tiene que poner encima de la mesa muchos más recursos que necesita el sistema, y Extremadura va a pelear por lo que le corresponde, por poder prestar unos servicios públicos de la misma manera y con la misma calidad que en el resto de comunidades autónomas. Gracias a todos. Buen día.